Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares en esta linda y preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 3 del libro de Juan. Queridos hermanos, es muy importante lo que aquí se va a decir. Como toda la palabra es buena para exhortar, para enseñar. Y es importante que prestemos atención. ¿Sabe? Es muy importante lo que el Señor me ha estado comentando hoy. ¿Sabe? Es necesario que hablemos de algo muy importante porque estamos en presencia de la grandeza del Dios viviente. Y es tan importante que esto muchos quisieron vivir este tiempo donde la palabra de Dios se nos revelase, y hoy en día la estamos viendo manifestada en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, versículo 1 al 24 del libro de Juan 1. Vamos a estar orando y pidiéndole al Padre que tome el dominio y control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios soberano, tú eres Rey santo, maravilloso, grande y poderoso y eterno. En esta hora ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú que vayas delante de nosotros como poderoso gigante, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos atentos a lo que el Señor me ha dicho. Estaba yo orando cuando el Señor estaba tratando conmigo. Es importante, ¿sabe? Es importante tener la presencia de Dios siempre a nuestro lado. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mirad de cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él es purificado a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le
ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pero es nacido de Dios. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que no amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por el hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdades. Y en esto conocemos que somos de Él, de las verdades, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él
sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y no amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, que el Espíritu que nos ha dado. Queridos hermanos, aquí hay una parte muy importante, y la última parte es la que arma todo, porque cuando Él pone su espíritu en nosotros, como desde el principio nos lo ha dicho, permanecemos en el amor. Y es tan importante lo que se me ha revelado anoche, después que terminé de orar, que la presencia del Dios viviente estaba frente a mí. Sentía como que si estuviera cerca del sol, una presencia tremenda, ¿sabe? Algo impresionante. Porque la revelación de Dios, cuando te la da directamente el Padre, es algo sobrenatural. Y es importante lo que aquí vamos a decir. Sobre todo, el último versículo lo vamos a repasar cuando lleguemos al punto que Dios quiere que lleguemos. Primero, el que permanece en Cristo, como desde el principio se nos ha dicho que por Él fueron creadas todas las cosas, y creemos en el nombre de su Hijo, somos hijos de Él, permanecemos en Él. Permanecer en Él es reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Pero es muy importante lo que aquí se va a decir. Vamos a estar buscando en el libro de Juan 1:12. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades de ser sus hijos, hechos sus hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Es necesario que vayamos entendiendo lo que aquí se dice. ¿Por qué? Porque se nos da una revelación espectacular, algo que lo hemos leído y lo hemos expuesto, pero cuando desciende de Dios la palabra y te muestra, es tan importante que se nos da tal cual lo vieron los ángeles, y se lo dieron a aquellos santos hombres que escribieron las escrituras. Vamos a estar buscando en Juan 1:29. Mira lo que dice en el 1:29. Y aquí vamos a hacer la introducción que yo les digo para que entendamos algo. Yo quiero que ustedes
Yo voy a leer las escrituras. Yo voy a leer las escrituras y vamos para que tengamos entendimiento de lo que aquí se va a decir. Pero yo creo que ustedes se fijen en algo. Es necesario que escuchemos y veamos. Primeramente, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, óigase bien, al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Escúchese bien, él vio descender al Espíritu como paloma. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando la revelación viene directamente del Dios eterno, a aquel a quien Dios le revela su espíritu, permanece en él y siempre da testimonio de aquel que lo envió, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan vio que el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma. Y escúchese bien, porque el que permanece en él como desde el principio es llamado su hijo. Y yo quiero que ustedes entiendan, capten, oigan, porque la palabra de Dios entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es necesario que entendamos algo. Mira lo que sigue diciendo. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, sobre Cristo, porque Cristo se nos habla desde el principio y él es que vinieron dando testimonio todos los profetas, y el Espíritu da testimonio de que él vive, que es la palabra del Dios viviente, como lo acaban de ver. Y es importante sobre el que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Queridos hermanos, el Espíritu Santo vino a guiarnos a la revelación de su verdad.
Pero para que esa revelación de su verdad, debemos de permanecer en Cristo, creer en el Hijo del Dios Altísimo, porque aquel que niega la existencia de nuestro Señor Jesucristo es anticristo. Óigase bien. Y aquí es donde entra este versículo, el último, que es el 24 del capítulo 3, y dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu. ¿Quién es el que permanece en el Espíritu? Aquel que permanece en la palabra, como la palabra está escrita. Y por eso es que Juan dice en su palabra, en la palabra de Dios, yo vi descender al Espíritu Santo y permaneció sobre él. Y ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Anoche, cuando el Señor me estaba explicando esto, llegó la revelación, porque sentía como que estaba cerca del sol, algo impresionante, que se me espelucaban los vellos del cuerpo, porque lo sentía cerca. Yo decía, wow, qué impresionante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la revelación de las Escrituras, tú no te separas de las Escrituras y lees, y el Señor te da revelaciones y tú permaneces en ellas, eres fiel a la palabra que se te ha dado, y Dios te revela a ti todo aquello que está escrito. Y es tan importante que Dios nos lo ha revelado en este tiempo. El que permanece en mi palabra, yo permaneceré en él y él en mi Padre, dicen las Escrituras. Quiero introducir un versículo del capítulo 2, el versículo 24. Mira lo que dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Para nosotros conocer lo que hemos oído desde el principio, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y por eso Juan dio testimonio de que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a todo conocimiento y a la justicia del Dios viviente. Pero es necesario que permanezcamos en Él. Porque si nosotros no permanecemos en Él ni en su palabra, no le hemos visto ni le hemos conocido, no tenemos el amor de Dios, no podemos expresar amor hacia el prójimo, porque estamos muertos a la verdad. Pero cuando tenemos la verdad que se nos revela en nuestras vidas, ahí le hemos visto, le hemos conocido, y ellas dan testimonio de que somos hijos de Dios y tenemos el amor de Dios para darle al prójimo aquella enseñanza, aquel mensaje que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, es tan importante que entendamos lo que aquí está sucediendo, que se nos han abierto los cielos. Los cielos están abiertos para el pueblo de Dios. Es tanto, queridos hermanos, que estaba orando a las 9 de la noche, porque yo oro de 3 horas en 3 horas.
Entonces, es necesario, óigase bien, el Señor me ha dado una palabra muy importante. Hay una ofrenda que hay que recogerse en cada país para levantar el tercer templo, porque es necesario que ese templo sea construido, porque el Señor se va a manifestar de tal manera que es necesario que ese templo esté construido, levantado. Por lo tanto, es el tiempo es ahora y es ya, porque el Señor no retarda su venida y Él está en nosotros, sobre nosotros, y es necesario que acudamos allí porque el Señor va a hacer desde allí grandes cosas, porque ese templo tiene que ser construido y el tiempo es ya y es ahora. Cuando él me decía esto, yo me quebranté. ¿Por qué me quebranto? Porque es necesario que desde allí se empiece a vivir el tiempo que está en las escrituras, porque el tiempo es ya, dice el Señor.